En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amadísimos hermanos, el día 21, la Iglesia nos recuerda el martirio de Santa Inés, una niña cristiana de 13 años cuya ejemplaridad marcó profundamente a la Iglesia de Roma. En el siglo IV, hablamos del año 304, a tan solo unos años en los que el emperador Constantino otorgó la libertad para la Iglesia, pero todavía era tiempo de persecución, y en ese tiempo vivía una jovencita, ya digo 13 años, Inés, que nuestro Señor quiso dar como modelo a todo cristiano, a todo católico, y principalmente en la capital del imperio, en Roma. De hecho, nos llama la atención de que el martirio de esta jovencita haya sido tan ensalzado y tan puesto en valor, incluso dejando a otros testimonios de mártires de la misma época, de los cuales no tenemos tantas noticias como de Santa Inés. De hecho, fue tanta la fama que adquirió esta santita que en Roma, cosa que ocurre con muy pocos santos, se le dedicaron 2 iglesias que todavía hoy podemos ver en Roma. La primera en el lugar en el cual fue martirizada y la segunda el lugar en el que fue sepultada. Es más, a unos pocos años después, el año 364, 60 años más o menos después de la muerte de Santa Inés, San Ambrosio de Milán daba a Santa Inés como ejemplo de verdadera cristiana, también de verdadera alma consagrada a Dios, en un libro que le escribió a su hermana Marcelina, que era abadesa de un convento en Milán, pues le daba esta vida de Santa Inés como modelo de vida cristiana. San Ambrosio, incluso en los relatos que nos da esta santa, podemos decir que lo había escuchado de primera mano. Estamos a unos 60 años del martirio de la santa. Él había escuchado pues de viva voz a quienes habían conocido a Santa Inés y refería a su vez las palabras que había oído sobre esta santa. Lo primero que hace San Ambrosio alabando a Santa Inés es que su nombre era un nombre profético. Hoy en día en español no queda ningún vestigio de parecido entre el nombre de Inés y el juego de palabras que ya veía San Ambrosio como profecía. En latín, Inés se dice Áñez. Y en latín cordero se dice agnus, una sola vocal entre Inés y cordero. Decía San Ambrosio, esta jovencita había recibido un nombre en femenino de lo que significa cordero en masculino. O sea, que ella iba a imitar a nuestro Señor Jesucristo, primeramente siendo tan dulce, tan buena, como nuestro Señor, siendo tan mansa como nuestro Señor, siendo tan pura como nuestro Señor, pero sobre todo siendo inmolada como nuestro Señor en una tierna edad. Y decía San Ambrosio, nuestro Señor quiso que Santa Inés fuera martirizada en tan tierna edad, a los 13 años, por varias razones. Decía San Ambrosio, en primer lugar, para que los pequeños, sea de edad, sea, uno diría, de virtudes, no desesperen. Todos pueden aspirar a la santidad. En segundo lugar, para que también las personas que están casadas admiren lo que Dios puede hacer en un alma tan tierna como una niña. Y en tercer lugar, para que aquellos que no han abrazado el matrimonio puedan imitar una virtud tan pura. Todos, dice San Ambrosio, tenemos de qué admirar y tenemos el modelo al que imitar. Dios se complace, y esto desde el principio de la Iglesia,
en mostrar que la virtud y la santidad no es el patrimonio únicamente de un esfuerzo titánico para alcanzarla, sino de las almas sencillas. El reino de los cielos, decía Jesús, es para los niños y para aquellos que se les parecen. Qué golpe, ¿no?, tan fuerte para un imperio que había sido basado en la fuerza y en la espada. El reino de los cielos es para los niños y para aquellos que se les parecen. Esto es Santa Inés. Conocemos un poquito todos la vida de Santa Inés, ya digo, una estudiante, 13 años, estudiante, como sería en aquella época una joven noble, que por un movimiento muy profundo de la gracia, se había ofrecido a Dios desde su más tierna edad. Ella había decidido que, en medio de un mundo pagano, un mundo sumergido únicamente en la codicia de las cosas temporales, ella iba a vivir ya para la eternidad en el mundo. Y solamente por la virtud de la fe se podía entender el ofrecimiento que había hecho a Dios. Sin embargo, cuenta la vida, el hijo del prefecto, del intendente de la ciudad de Roma, un día la conoció, la observó y se prendó de ella. Y como era rico, el intendente pues era su padre, le prometió lo que uno puede prometer en bienes temporales a una jovencita de 13 años, que si riquezas, que si piedras preciosas, que si palacios, y lo tenía, no era ninguna broma, pero ella, por amor a nuestro Señor, y son respuestas que nos relatan las primeras crónicas de Santa Inés, y son palabras que nos refiere San Ambrosio, le respondió con una sabiduría que no es de este mundo. Yo estoy, le dijo, prometida a otro cuyas joyas son mucho más preciosas que las tuyas. Mi prometido, tiene empeñada ya su palabra conmigo y me ha dado el anillo de su fidelidad. Él ha marcado mi frente con su señal. Para un católico es muy fácil ver inmediatamente lo que es la vida consagrada a Dios, pero simplemente la vida cristiana. La vida de un alma bautizada y un alma confirmada. Ha marcado ya mi frente con su señal. Amándolo a él, le dijo Inés, permanezco casta, y abrazándolo, permanezco siempre pura. Un lenguaje que para un pagano como era Sinfronio, este joven, pues era un lenguaje totalmente, hoy diríamos, esotérico. No entendió nada. Porque hablar de eternidad al que solo piensa en lo temporal, pues era algo nunca visto. Le comunica, pues, Sinfronio a su padre el rechazo de esta joven, y como estaba tan prendado de ella, que casi se enfermó, cuenta la crónica, su padre indagó quién podría ser esta joven noble romana que rechazaba tan buen partido, hasta que averiguó el gran crimen, el gran pecado. Hoy día diríamos era tradicionalista. Bueno, era católica. Era católica. Y no solamente era católica, sino que vivía como católica y se comportaba como católica. Y no se avergonzaba de ello. El intendente, pues, de la ciudad la mandó venir al tribunal y preguntarle si realmente ella creía en otro Dios que no fueran los dioses del imperio. Y ella confesó, mi único Dios es nuestro Señor Jesucristo, a ella he sido yo consagrada, me he consagrado por entero desde más tierna edad, y precisamente para burlarse de ella, el intendente la quiso castigar siendo llevada a una casa de mala vida. ¿Lo que más precias tú es tu vida consagrada a Dios? Pues vas a ver cómo me río yo de tu vida consagrada a Dios. E Inés le dijo, cuidado, porque mi cuerpo consagrado a nuestro Señor lo cuida mi ángel protector. La fe de esta santita, ¿no? Y siendo llevada, como cuenta la crónica, a una casa de perdición,
precisamente porque su ángel de la guarda la vistió con un vestido de luz y de hermosura, se convirtió en casa de oración. En casa de oración. El único que no creyó en estas supercherías supuestamente católicas fue el propio Sinfronio, tan prendado como estaba de ella, que entró en aquella casa, quiso atentar contra ella e inmediatamente cayó muerto a sus pies. Ante la desesperación del intendente de la ciudad, de su padre, que le suplicó por qué había obrado así, ella dijo: yo no he privado de la vida a tu hijo, ha sido el propio demonio que le dio el castigo que merecía. Rogó el padre a Santa Inés, y Santa Inés obtuvo del Señor la resurrección de Sinfronio, este joven, que apenas volvió a la vida, confesó claramente, sin ninguna ambigüedad, el único Dios que existe es el Dios creador de cielo y tierra, el Dios al cual se ha consagrado Santa Inés. El padre, como había tenido ante su responsabilidad en el tribunal a una persona incriminada contra los dioses del Estado, derivó el tribunal a otro tribunal para que la juzgaran, y Santa Inés fue primeramente condenada a la hoguera. El fuego no le hizo ningún mal, y últimamente, y ahí está la profecía que decía San Ambrosio, fue mandada ser degollada. Igual que el Cordero, que es nuestro Señor, el Cordero de Dios, Santa Inés fue degollada y murió mártir. Hay algunas cosas en este acta martirial que pueden parecer sorprendentes, hoy en día se diría legendarias. Pero piensen ustedes que apenas pasa el siglo IV, el nombre de Santa Inés ya figura en el canon de la misa. Fue tan conocido el martirio de Santa Inés, fue tan prodigioso el martirio de Santa Inés, que ya en el siglo IV era conocido en todo el imperio. Y nadie se atrevía a refutar ninguno de los hechos atribuidos a Santa Inés. Yo lo que les diría, mis amadísimos hermanos, es que veamos en estos santos no solamente el honor que se les debe, el honor que se debe a los santos, sino la imitación de las virtudes que debemos de tener todos los cristianos. Santa Inés es modelo de dos cosas. Primeramente, modelo de mansedumbre, el cordero, la corderita, Inés, y en segundo lugar, motivo de imitación de la pureza. ¿Queremos ser buenos cristianos? Esto vale para los niños, para las niñas, para los jovencitos y jovencitas, para los adolescentes, para los hombres y mujeres cristianos. No hay santidad donde no hay obediencia y sumisión. Imaginarse la santidad sin la obediencia es imaginarse una santidad que no existe. Si no somos corderos, si no somos como los niños, no entraremos en el reino de los cielos. La virtud de la mansedumbre, y ahí todos tenemos que hacer un examen, yo diría, de conciencia, un repaso, cómo podemos imitar nosotros la mansedumbre de Santa Inés en nuestro estado de vida. Hoy en día se ensalza en el mundo más el vicio de la ira que la virtud de la mansedumbre. Hoy en día es más hombre el que es más iracundo, es más mujer la que es más iracunda, y la virtud de la mansedumbre se relega simplemente a los cobardes, entre comillas. Es la virtud que nos enseña Santa Inés. La virtud de la mansedumbre, la virtud de la sumisión, la virtud de la obediencia. Y en segundo lugar, la virtud de la pureza. Si algo llamó la atención entre los romanos, fue precisamente la virtud de la pureza que reinaba entre los cristianos. Y ahora pues hemos de recordar que la virtud de la pureza es la virtud característica del hombre y de la mujer cristianos. Hace calor, pero no por ello podemos faltar a la modestia. Modestia en el vestir, particularmente, pero no únicamente, las damas cristianas, cuidado
en el vestido que nos ponemos, cuidado en el modo de llevar nuestra indumentaria. Evitemos toda demostración de paganismo en nuestro modo de vestir. Hay escotes, hay transparencias que no le agradan, no digo ya a Santa Inés, pero ni a nuestro Señor ni a la Santísima Virgen. Es tiempo de mortificación, es tiempo, digamos así, de purgatorio, que buena falta nos hace a todos, expiar un poco nuestras faltas, pero es tiempo de modestia, es tiempo de pureza. A un cristiano, a una cristiana, se lo tiene que poder reconocer principalmente por la modestia. Una virtud que era desconocida por los paganos. El pagano podía conocer, en dado caso, la vergüenza, pero no la modestia. No cubrir su cuerpo por amor a nuestro Señor, porque el cuerpo del cristiano es un templo del Espíritu Santo. San Pablo lo explicará muy bien en sus diferentes epístolas. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que verlo así y tenemos que tratarlo así. Por lo tanto, no hay vacaciones para la modestia. No hay vacaciones para la modestia. El cristiano se debe de poder distinguir por esta virtud tan característica. Si hoy en día tantos cristianos y cristianas quieren pasar por el mundo sin que se note que lo son, van por un camino errado. Y nosotros tenemos que pedir a Santa Inés que nos enseñe estas dos virtudes tan propias, ya digo, la mansedumbre y la pureza que ella tuvo en su vida. Pues bien, mis amadísimos hermanos, no dudemos en pedir de modo particular a nuestro Señor estas dos virtudes. No hay vacaciones para la vida cristiana. No hay vacaciones para ganarse el cielo. Que Santa Inés nos otorgue a todos estas virtudes tan preciosas en nuestra vida. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.